bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy la profesora Ingrid de la Sancha Ríos y este canal está dedicado a todos mis alumnos de sexto grado que están tomando clase desde casa. La clase de hoy se titula Juegos y Civilizaciones, debido a que veremos juegos de patio. Un juego de patio recuerda que debe de llevar instrucciones y los materiales. Las instrucciones deben de ir en verbos en infinitivo. Recuerda que terminan en ar, e, ir. También estudiaremos las diversas civilizaciones antiguas que existieron. Una de ellas, Mesopotamia, India, China, egipcia, griega y romana. Pon atención. Hoy vamos a conocer una de las primeras y más importantes civilizaciones de la humanidad. Hoy vamos a conocer Mesopotamia. La palabra Mesopotamia, en griego, significa entre dos ríos. Y a esta civilización se le llamó así por eso, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estado de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Uruk y Lagash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse, estaban rodeadas de una gran muralla, y en el centro de la ciudad construían el Zigurat, un templo donde vivían los sacerdotes, y desde donde controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivos, atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras empezaron. Estas guerras hicieron que surgieran jefes militares, que poco a poco se convirtieron en monarcas, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos o ciudades. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico, después el imperio asirio y por último el imperio persa. Ya hemos conocido un poco de la historia de Mesopotamia, pero
¿Sabéis por qué ha sido tan importante esta civilización para la humanidad? Pues por varias razones. La primera es porque fue Mesopotamia donde hacia el año 3500 a.C. surgió la escritura. Al principio lo hacían con sencillos dibujos llamados pictogramas. Aquí podéis ver varios. Con el paso del tiempo, esos dibujos se fueron simplificando y se fueron convirtiendo en signos, que es lo que conocemos como escritura cuneiforme. Esta escritura, como podéis ver en las imágenes, se realizaba con un punzón de madera sobre tablillas de arcilla. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte. En arquitectura crearon el arco y la bóveda, con los que consiguieron construir templos y palacios magníficos. Para decorar las paredes y las puertas de esos templos utilizaron relieves como este, donde el rey asirio Asurbanipal está cazando leones. Por cierto, y antes de despedirme, ¿sabéis qué país es hoy en día Mesopotamia? Pues es Irak. Aquí podéis verlo. Como podéis ver en las imágenes, hoy vamos a hablar de pirámides, momias y faraones. Hoy vamos a viajar al Antiguo Egipto. Egipto es un país que hoy en día todavía existe, situado en la parte noreste de África. Pero lo que llamamos Antiguo Egipto era una civilización que empezó hace más de 5.000 años y que duró aproximadamente 3.000. El origen del Antiguo Egipto comienza con el faraón Narmer, también conocido como el Rey Escorpión, que en el año 3200 a.C. fundó este país a orillas del Nilo. El Nilo es el río más grande de África y era lo más importante que había para los antiguos egipcios, ya que dependían de su agua para poder vivir. En sus orillas desarrollaron toda su civilización y en ellas crecieron todas sus ciudades. El Nilo era tan importante porque Egipto es un país rodeado de desierto y solamente en sus orillas se podían cultivar alimentos. Pero no solo se utilizaba para la agricultura, el Nilo también servía para pescar y cazar, y también lo utilizaban como una gran carretera por la que transportaban en sus barcas mercancías, alimentos o grandes bloques de piedra para sus construcciones. Por todo esto, el Nilo era considerado un dios. De hecho, los antiguos egipcios tenían cientos de dioses. Algunos tenían cuerpo de persona y cabeza de animal, como la diosa Bastet, que tenía cabeza de leona, o el dios Anubis, que tenía cabeza de chacal. Aunque el más importante de todos fue Ra, el dios del sol, que tenía cabeza de halcón. Los faraones eran los reyes en el Antiguo Egipto. En 3.000 años de historia hubo muchísimos faraones, pero el más famoso fue Tutankamón. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte, y por eso eran enterrados con muchas de sus cosas, muebles, jarrones, ropas e incluso comida. Creían que así las podrían usar en la otra vida. Los faraones, al ser los más poderosos, querían tener las mejores tumbas, y lo consiguieron. Estas impresionantes pirámides fueron construidas como tumbas para los faraones. En su interior hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. Cuando morían, los cuerpos de los faraones y de algunos nobles eran momificados para conservarlos después de la muerte. Esas son las famosas momias. Las momias se metían en sarcófagos, ataúdes lujosos que estaban cubiertos de bonitos dibujos y jeroglíficos. Los jeroglíficos eran las misteriosas escrituras egipcias. El significado de los jeroglíficos fue un misterio durante milenios. Pero hoy, gracias al trabajo de muchos arqueólogos, sabemos traducirlos y podemos entender parte de lo que dicen. La verdad es que todo lo que rodea al Antiguo Egipto
Me parece fascinante. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. Entre los años del 2500 y 1500 a.C., floreció la civilización del Valle del Indo, en lo que hoy es el norte de la India, Pakistán y sur de Afganistán. Cerca del río Indo y sus afluentes se formaron dos núcleos urbanos, Harappa y Mohenjo-Daro, gobernados por reyes sacerdotes. Estos espacios citadinos fueron embellecidos con palacios, casas de ladrillo con varias habitaciones y baños al aire libre con caños y desagües. Cultivaban el trigo, cebada, dátil y melón. Criaron animales domésticos como el asno, buey, cebú, búfalo de agua y entrenaron a los elefantes. No conocían al caballo. Los que no se dedicaban a la agricultura o ganadería eran tejedores, ceramistas, talladores y comerciantes. Hacia el 1300 a.C. fueron invadidos por los arios, quienes destruyeron las metrópolis. La población fue desplazada hacia el sur y durante los siguientes 1000 años se combinaron las creencias religiosas y costumbres de los nativos con las de los arios. La sociedad se estratificó en castas, vigentes hasta nuestros días. Las principales obras épico-mitológicas son el Mahabharata y el Ramayana, escritas en lengua sánscrita. Para el 600 a.C., las leyes y enseñanzas se plasmaron en himnos sagrados y poemas religioso-filosóficos llamados Vedas. En el 321 a.C., el guerrero Chandragupta fundó la dinastía Maurya en el reino de Magadha, y con ella se instauró el primer imperio hindú. Con el poder de su ejército, logró controlar el norte y centro de la India. Sus soldados, montados en elefantes, luchaban con lanzas, arcos y flechas. Durante el Tercer Imperio, alrededor del 262 a.C., el rey Asoka utilizó el budismo para consolidar su mandato. En pilares se tallaron las nuevas leyes basadas en esta religión. En los siglos posteriores, este territorio sufrió sucesivas invasiones de pueblos asiáticos. La civilización del Valle del Indo mantuvo intercambio comercial con sus contemporáneos de Egipto y Mesopotamia. A tierras del antiguo Medio Oriente exportaba trigo, textiles, peines de marfil, maderas preciosas, perlas y monos. Esta civilización tenía un sistema de escritura basado en signos grabados en sellos de barro cocidos o piedras lisas, mismos que no han podido ser descifrados. Por ello, no se tienen más conocimientos sobre esta enigmática cultura que sin duda tiene muchas historias por compartir. La civilización china. En este video haremos un resumen de la civilización china. China es enorme. Solo hace falta ver un mapa para darnos cuenta de su inmensa extensión territorial. Por esto, hay una variedad de climas y paisajes en el país. Se podría decir que es un mundo en sí mismo. Los chinos observaron que el mundo estaba compuesto por cosas muy diferentes y que cada cosa tenía su opuesto, y así fueron descubriendo que la naturaleza tenía un equilibrio entre fuerzas diferentes y opuestas. Por ejemplo, si en algún lugar hacía frío, en otro debía hacer calor. Estas observaciones fueron la base de las tradiciones o cultura china, con la que crearon una de las más antiguas civilizaciones que ha perdurado por miles de años. En el río Amarillo se comenzaron a formar los primeros pueblos de China, como hace 5000 años antes de Cristo. Estos pueblos eran dominados por temibles gobernantes, llamados dinastía Shang. Luego de los Shang gobernó otra dinastía, llamada los Shu, hasta que empezó la época de los reinos combatientes. Se llamaba así porque era todos contra todos. Esta batalla duró hasta el año 221 a.C., cuando una nueva dinastía logró unificar el país. Esta fue la dinastía Qin. Qin Shi Huang se proclamó el primer gobernador de China. Era considerado hijo del cielo. Nadie podía contradecirlo. Y su poder era llamado mágico. Qin Shi Huang fue el gran organizador del imperio. Él creó las leyes, construyó un sistema de comercio, creó un sistema unificado de dinero, calendario y escritura. Pero el pueblo se enojó por estas nuevas medidas, y en nombre de todo el pueblo, 460 sabios se opusieron a las medidas del emperador, y Qin Shi Huang mandó matar a cada uno de los sabios
y luego quemó todos los libros de los sabios en una gran hoguera. Qin Shi Huang quería defenderse de los posibles ataques de los bárbaros del norte, así que en el siglo III a.C. decidió construir un gran muro chino para que nadie pudiera atravesar las fronteras del imperio. Este muro fue la Gran Muralla China, la cual fue realizada en varias etapas a lo largo de más de 2000 años. Fue hecha completamente a mano. Se trata de un muro de 9 metros de alto, que llegó a medir 7.300 metros de largo. Para construirla, el emperador reunió a miles de hombres que trabajaban como esclavos. Muchos de ellos murieron de agotamiento ante este arduo trabajo y sus cuerpos eran enterrados dentro de los muros de construcción, siendo así la muralla china el cementerio más largo del mundo. Mientras China estaba en plena época de los reinos combatientes, nació un hombre que con el pasar de los años se convirtió en un gran sabio. Ese hombre fue Confucio, que nació en una familia pobre, pero eso no impidió que estudiara y se convirtiera en un gran ministro. Un día, cansado de tanta violencia, Confucio abandonó su puesto de ministro y se dedicó a viajar de un lado a otro, compartiendo su sabiduría. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas, creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las Olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Hoy vamos a conocer el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba.
Pero eso es solo una leyenda. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía. Los que mandaban eran los reyes. Pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabéis qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos, y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. Los niños romanos iban al colegio. Sí, como nosotros. También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El Imperio Romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Fue en ese mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media. Pero esa ya es otra historia. Como siempre os decimos, es importantísimo conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Bueno, pues espero que esta clase te haya encantado. No olvides darle like y poner en los comentarios presente y tu nombre completo. Y recuerda, en la descripción del video están todas las tareas que debes de realizar. Me dio gusto volverte a ver y nos vemos en el video de la siguiente clase. ¡Adiós!